Hola, hola, para quienes no me conocen, mi nombre es Noam Vilches, soy estudiante de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile y la idea de esta cápsula es que logremos de manera muy introductoria eh, hacer una especie de guía para la construcción de argumentos de manera que estos sean un poco más completos y un poco más estructurados. Es importante recalcar que esto en ningún caso intenta limitar la forma en la que ustedes están argumentando. Si ustedes quieren agregar otras cosas, consideran que hay otro orden pertinente, o en realidad hay cosas que no les parecen que debiesen estar en un argumento, son completamente libres de hacer aquello. La idea es que esto les sirva más bien para obtener ciertos elementos que suelen funcionar al momento de armar un argumento, en cuanto a que suelen convencer o suelen hacer los argumentos más fuertes según los jueces, y finalmente la idea es que les sea útil y en ningún caso que limite la construcción de los argumentos. Así que ojalá se entienda ese aspecto para que, de hecho, ojalá también logren agregar nuevas ideas y nuevas cosas y nuevos factores a considerar a la hora de argumentar. Así que, ¿qué tenemos que entender primero? ¿Dónde situar la argumentación? Eh, la argumentación suele ser en el debate una etapa necesaria de cumplir. De hecho, no conozco ningún formato de debate donde no se pida la argumentación. Eso para mí sería algo muy novedoso y extraño, algo que no me gustaría probablemente, pero la argumentación suele ser una etapa en donde están situados los argumentos. ¿A qué me refiero con esto? En la argumentación yo doy varias razones, idealmente. De hecho, en general solemos decir que ojalá hayan al menos tres, pero es donde doy al menos, por ejemplo, tres argumentos. Es decir, los argumentos están contenidos en la argumentación. Y los argumentos tienen el rol de ser los que persuaden, los que convencen, los que demuestran, lo que justifica mi posición en el debate. Dejo la palabra a discreción de cada persona. Hay gente que considera que es imposible demostrar algo en un debate o demostrar algo en cualquier sentido, así que lo deja sencillamente en el rol de convencer. Bueno, eso dependerá de ustedes. Lo importante es que finalmente son la parte que me permitirán justificar mi posición en el debate, y es muy difícil que sin argumentos sólidos logremos llegar muy lejos, sobre todo en un debate competitivo. Bien, la intención, por tanto, de esta cápsula es que ustedes logren pasar lo que ahora son ideas, a grandes rasgos, ¿cierto? Ideas que uno tiene para defender una moción o una tesis, a que estos sean argumentos, dado la definición más o menos amplia que existe de argumentos, ¿cierto? Para esto vamos a ver dos modelos de argumentación, uno un poquito más complejo que el otro. El primero es el modelo ARE, le agregamos un factor más que la L, AREL, y el segundo sería el mal llamado modelo de Turing. Vamos a ponerlo solamente como Turing. A Turing no le gustaría que le dijésemos modelo, por tanto lo vamos a dejar como Turing. Y en tercer lugar vamos a ver específicamente cuáles son algunos tipos de razonamiento. Existen muchos tipos de razonamiento, pero algunos tipos de razonamientos que van a ayudarme también no solamente a estructurar mi argumento, sino que también a estructurar el razonamiento, lo que en área va a ser la R, de la que antes era una idea que yo estaba dando. Bien, vamos entonces con lo más básico, que sería el modelo ARE o AREL, donde yo tengo al menos tres partes que son fundamentales. En primer lugar, la afirmación, que es decir, qué es lo que yo estoy diciendo finalmente, qué es la conclusión de mi argumento. El razonamiento, que vendría a ser el porqué de mi afirmación, por qué estoy afirmando, y por tanto vendría a ser aquello que respalda lo que estoy afirmando. Y el ejemplo o evidencia, que podría ser dónde puedo ver lo que estoy afirmando, y lo que intenta hacer principalmente es clarificar, en algunos casos sustentar, eh, tanto el razonamiento como la afirmación. Ustedes verán ahí donde lo colocan, pero ojo también aquí con esto, porque en general uno no suele tener el espacio suficiente para buscar evidencias en un debate, sobre todo en el debate con modelo parlamentario británico, que tiene solamente 15 minutos de preparación, en 15 minutos de preparación, donde además en general no se pueden ocupar medios electrónicos. Difícilmente uno va a encontrar evidencia para justificar más allá de la que uno conoce, ya sea porque X, por ejemplo, estudias economía y tienes evidencia económica, o estudias psicología y tienes evidencia psicológica, pero en general eh, difícilmente uno encuentra evidencia para sustentar lo que quiere. Por tanto, lo que uno hace es poner ejemplos que van a cumplir el rol de clarificar lo que yo ya había dicho en mi afirmación y en mi razonamiento. Y el link o esta L que va entre paréntesis, principalmente porque no es necesaria en esta forma básica, pero que siempre suele ser muy útil. Bueno, suele ser muy útil porque me permite reforzar mi argumento, y lo pongo también con este signo de exclamación, porque también suele ser bastante útil, eh, y se olvida mucho. Incluso las personas más experimentadas en debate suelen olvidar mucho esta parte, que tiene que ver con qué vínculo tiene mi afirmación y por tanto mi argumento con la tesis que finalmente yo estoy defendiendo, o que a la que yo me estoy contraponiendo. Vamos a ver esto en un ejemplo para que sea mucho más claro. Vamos a poner la siguiente tesis, intentando ponernos un poquito también en contexto. Digamos que la tesis es que se deberían cancelar las clases online. Bueno, aquí la primera pregunta sería, bueno,
¿qué afirmación voy a dar yo para defender, en este caso para estar a favor de aquello? Sería, por ejemplo, que la gente no está aprendiendo. Un razonamiento podría ser que la modalidad online exige adaptarse a algo a lo que no estamos acostumbrados, por lo que mucho de nuestro empeño y de nuestro tiempo se va en aprender siquiera acostumbrarse a leer con ruido, a través de una pantalla, con mala señal de internet, con el estrés generado por la situación, ya sea porque hay demasiadas muertes, porque hay gente enferma tanto a mi alrededor, como podría ser que me afecta, por ejemplo, a la cantidad de gente que está siendo afectada en el mundo. Ahora podemos agregarle también la situación que están viviendo otros países respecto de esta eh, eh, estas manifestaciones que han habido en torno al racismo, podríamos agregar, por ejemplo, también, en fin, hay un montón de factores que podrían hacer, que podrían ser factores de estrés, como de estrés, que finalmente en la modalidad online eh, no me permiten a mí, como dice acá, concentrarme, o genera grandes dificultades para hacerlo. Eso podría ser a grandes rasgos un razonamiento, eso se puede mejorar, ustedes pueden dar otro sin ningún problema. Y el ejemplo lo que intenta hacer es clarificar o poner un caso concreto donde yo pueda ver esto para que sea, entiendo a lo que se refiere. Y que el ejemplo sería que X persona vive en un sector muy ruidoso, por ejemplo, en una casa con hacinamiento, digamos que esta persona vive con 5 hermanas y que por tanto es menos probable que logre concentrarse porque hay demasiados factores externos que me impiden a mí concentrarme porque no puedo poner atención a una pantalla si tengo a 3 personas, por ejemplo, haciendo mucho ruido. Ahí ustedes pueden poner un ejemplo que clarifique de la manera que a ustedes mejor les parezca. Así como también podrían haber factores mentales que lo impiden, como por ejemplo tengo una persona que se acaba de morir, es imposible para mí concentrarme en eso porque me estoy concentrando en la pena que siento, lo cual en un contexto donde se está muriendo mucha gente también podría ser un ejemplo razonable. Y el link lo que va a intentar hacer es finalmente decir, ok, pero ¿qué tiene que ver que la gente no está aprendiendo con que se deberían cancelar las clases online? Bueno, si la gente no está aprendiendo, no tiene sentido mantener las clases porque la finalidad de las clases es que las personas aprendan. Las clases no son un distractor. Las clases tienen como finalidad aprender y si la gente no está aprendiendo, ¿qué sentido tiene mantener las clases? Ahí se ve cuál es el vínculo entre la tesis y la afirmación, que para algunas personas puede parecer muy obvio, pero no necesariamente lo es. Ahora, ¿qué es lo que hace Toulmin? Bueno, uno le podrá quizás parecer un poco extraña esta diapositiva porque hay muchas afirmaciones, pero en el fondo cualquier forma de argumentar, la afirmación en el anterior, el razonamiento, todos no son más que afirmaciones. Lo importante es que cada afirmación cumple un rol en particular que me permite reforzar mi argumento. Entonces, en Toulmin, ¿qué tenemos? La afirmación, el razonamiento y el ejemplo y la evidencia, que serían las cosas que ya habíamos visto anteriormente. Cuando uno ve específicamente los textos de Toulmin o quienes estudian a Toulmin, uno va a encontrar esto con distintos nombres, no se distraigan, eso no es necesario, cumplen el mismo rol que decíamos anteriormente. Afirmar algo, en otros espacios se va a llamar la tesis, razonamiento se va a llamar base, y así ustedes van a poder encontrarlo, ejemplo de evidencia se va a llamar, si no me equivoco, respaldo. Es irrelevante, el punto es entender qué rol van a cumplir, ¿cierto?, las afirmaciones que yo estoy haciendo acá. Estas tres al menos van a cumplir exactamente el mismo rol que decíamos en la anterior, pero se agregan 3 cosas nuevas. Se agrega la garantía, que lo que va a hacer es cumplir un rol similar al link, ¿cierto? El link era lo que vinculaba mi afirmación con la tesis, pero la garantía me va a decir qué vínculo tiene mi razonamiento con la afirmación, es decir, está adentro del argumento y no dice relación con la tesis necesariamente, sino que dice relación con estos dos aspectos que yo ya había explicado anteriormente, como es el razonamiento y la afirmación. Vamos a verlo también en un ejemplo para que quede más claro. También se agrega el modalizador, que es lo que me va a decir a mí con qué nivel de certeza yo estoy diciendo mi afirmación. Es decir, lo que digo es necesario, probable, solo posible, qué tan probable es poco probable, y eso también va a tener que ver con la fuerza que va a tener mi argumento. Si mi argumento es necesario, va a ser mucho más fuerte que si mi argumento es solamente algo posible. Y la reserva, que es lo que en general se conoce como las excepciones, ¿cierto? Pero eso es una excepción. La excepción parece ser que, bueno, mucha gente dice que confirma la regla, yo aún no entiendo muy bien cómo la excepción podría confirmar una regla, pero da igual. Vendrían a ser los casos que no son tan relevantes porque mi afirmación parece ser mucho más grande que eso. En ese sentido, son los casos que yo no quiero considerar, son las excepciones, y me ayudan a mí a ponerme una especie de parche antes de la herida, porque probablemente si mi afirmación tiene casos donde no se cumple, me van a decir, oiga, usted está afirmando esto, pero en pero en estos casos eso no se da. Y ahí entonces uno tiene que, en su siguiente discurso, ir a decir, sí, tiene razón, hay algunos casos donde no cuenta, pero en la gran mayoría de los casos sí va. Entonces uno se adelanta a eso y uno pone una reserva y dice, entiendo que en estos casos no se da, pero en la gran mayoría de los casos sí, por tanto mi afirmación, mi argumento sigue teniendo peso y cabida en el debate. Vamos a verlo ahora con un ejemplo. En el mismo ejemplo que poníamos anteriormente, ya sabíamos que la gente no está aprendiendo, que el razonamiento era porque el contexto no permite a la gente concentrarse, y bueno, antes habíamos dado un ejemplo, ¿cierto? También podemos poner evidencia, puse ahí abajo también una evidencia para quien quiera leerla. El punto es que hay algo que puede respaldar lo que yo estoy diciendo.
y agregamos la garantía. ¿Cuál sería la garantía en este caso? ¿Qué relación tiene que el contexto no le permita a la gente concentrarse con que la gente no está aprendiendo? ¿Qué tiene que ver la concentración con el aprendizaje? Lo que pasa es que aprender requiere concentración. Y ahí también ustedes podrán buscar si quieren evidencia o respaldos para aquello. ¿Y qué tiene que ver también, por ejemplo, el modalizador o el calificador modal? Me va a decir, ¿la gente necesariamente no está aprendiendo? ¿La gente probablemente no está aprendiendo? ¿Es posible que la gente no esté aprendiendo? Creo que uno puede afirmar que es probable que la gente no esté aprendiendo en un contexto donde no se puede concentrar. Es difícil decir que necesariamente no está pasando, porque en general suelen haber casos donde hay gente que se puede concentrar igual y de hecho no podría derechamente poner una reserva, como podemos ver acá, donde quizá hay gente, o no vamos a considerar a la gente que tiene un ambiente óptimo, donde no tiene problemas para concentrarse porque no tiene ruido, no cuenta con hacinamiento, y de hecho cuenta, por ejemplo, con falta de empatía y no le afecta lo que está pasando en el mundo, etcétera. Uno podría poner una excepción que serían estos casos exclusivos como, y poquitos que uno podría decir que existen, que son la gente que cuenta con un ambiente tal donde tiene una señal espectacular y todo corre muy bien. Serían las reservas o los casos excepcionales. Pero no se está refiriendo a la gran mayoría de los casos como si pretende hacer nuestro argumento. Entonces ahí podemos ver cómo aplicarían estas tres cositas nuevas, que sería la garantía, el calificador modal o modalizador y la reserva. Idealmente recuerden también agregar el link, pueden ocupar en este caso para este argumento el mismo link que ya habíamos visto en AREL. Ahora, esto simplemente para que sea más fácil recordarlo y también a modo de sistematizarlo, existe, podemos decir que existe, la tríada básica y la tríada específica. La tríada básica serían las tres cosas básicas que tiene que tener un argumento y la tríada específica, tres cosas específicas que me ayudan a mejorar mi argumento. La tríada básica sería afirmación, razonamiento, evidencia, ARE, para que se acuerden, y la tríada específica sería la garantía, la reserva y el modalizador, que serían las tres cositas que agregamos con Toolmin. Y no olvidar nunca, ¿cierto?, el link, que me va a ayudar también a reforzar mi argumento respecto de la tesis, no hacia adentro, es decir, sino que me va a ayudar a reforzar mi argumento hacia afuera, es decir, con el vínculo que tiene con la tesis. Ahora, para reforzar mi argumento aún más hacia adentro, yo también puedo tener estructuras que me ayuden a mí a reforzar el razonamiento, que sería una parte particular del argumento, pero que sin duda en un debate donde yo no tengo tiempo para buscar información, probablemente la parte estrella, por decirlo de cierta manera, de mi argumento va a ser el razonamiento y por tanto, idealmente, la parte que tiene que tener mucha más potencia. Aquí podemos ver distintos tipos de razonamiento. En general, uno puede ver mucho más de los que voy a ver aquí, pero aquí estos creo que van a ser los más útiles en cuanto a que son los que uno ocupa más cotidianamente en debate. Eh, y también, por lo menos, los dos que vamos a ver ahora son, en general, la división de los tipos de razonamiento que más se hace, ¿cierto? La gente dice, existen al menos dos tipos de razonamiento. Hay muchas veces, otra gente va a decir que el resto simplemente son partes de estos. Eh, Ahí podrán buscar información ustedes sin problema. No voy a detenerme mucho tiempo en ello, pero al menos vamos a encontrar que existen los tipos de razonamientos deductivos y los inductivos. Los deductivos serían aquellos que van de premisas generales a premisas particulares, y los inductivos, por el contrario, van de premisas particulares a premisas generales. Así, por ejemplo, vamos a poner simplemente un caso, si yo digo, todos los derechos humanos deben ser respetados, eso sería mi premisa general, la premisa particular podría ser, la libertad es un derecho humano, la libertad, por tanto, debiese respetarse, ¿cierto? Se entiende de mi premisa general que si yo saco algo particular de aquella, también se tiene que cumplir lo que yo dije de mi premisa general para mi premisa particular. Entonces, si la premisa general es verdadera, necesariamente la premisa particular va a ser verdadera, porque se entiende que es parte de lo general que yo estoy diciendo. Otro ejemplo, un ejemplo más clásico quizá, podría ser el silogismo ya conocido de todas las personas son mortales, Sócrates es persona, Sócrates es mortal. Se entiende que si la premisa general es verdadera, necesariamente mi premisa particular también lo va a ser. Ojo, que si mi premisa general no es verdadera, sino que solamente es probable o posible, mi premisa particular pierde la fuerza que tenía anteriormente, porque yo ya no sé si puede ser esta premisa particular parte de las excepciones, o difícilmente podré yo, por tanto, afirmar de manera deductiva mi argumento. Por otra parte, el argumento inductivo, que creo yo que es mucho más ocupado, lo que hace es ir de premisas particulares a generales. Esto es más o menos cómo funciona la ciencia, podríamos decir. La ciencia lo que hace es probar muchas veces algo. Por ejemplo, pensemos en cuando se hacen pruebas en ratas. Yo tengo muchos casos, ¿cierto?, de muchas ratas. Lamentablemente esta situación se da recurrentemente. Yo saco un porcentaje para ver en cuántas ratas funcionó X experimento, y de ahí yo saco una premisa general. Es una situación horrible, pero que ocurre muchísimo. La ciencia opera de esta manera.
y opera de esta manera también incluso como con personas, ¿cierto? Uno podrá ver de que probablemente cuando se esté intentando, por ejemplo, sacar la cura a alguna enfermedad, lo que va a hacer es, mediante pruebas particulares, intentar sacar conclusiones generales para yo poder finalmente volverlo una especie de ley o de norma. Pero, aunque las premisas sean verdaderas, la conclusión siempre va a ser probable. Y esto es importante porque, a diferencia del argumento deductivo, el argumento inductivo tiene menos fuerza, porque yo no tengo la forma de ver que muchas premisas particulares necesariamente me den una conclusión general verdadera. Me van a dar una conclusión muy probable, si se quiere. De hecho, la mayoría de los experimentos que se hacen en personas, en animales, no me dan conclusiones generales verdaderas, sino que me dan muchas probabilidades. Los remedios probablemente funcionan, eh, y así las conclusiones incluso muchas veces físicas también son más que nada muy probables, más que completamente ciertas. Eh, ¿A qué me refiero con que de premisas particulares nos vayamos a generales para no irnos en específicamente lo que tiene que ver con la ciencia, que difícilmente son el tipo de argumentos que vamos a dar en debate? Si yo, por ejemplo, digo, para verlo al revés, em, Juanita sufrió mucho cuando se le obligó, por ejemplo, a tener un bebé no deseado. Em, María también la pasó muy mal cuando necesariamente tuvo que llevar a cabo un parto que no quería. Diego también la pasó muy mal cuando tuvo que llevar a término un parto que no quería. Y puedo dar, digamos que incluso una estadística del 90% de las personas que llevan a término un parto que no quieren, por ejemplo, luego sufren de depresión. Estoy inventando un ejemplo, la verdad. Eh, Estas muchas premisas particulares me van a ayudar a afirmar lo siguiente: probablemente todas las personas que de manera obligada tienen que llevar a término un parto que no quieren, sufren, por ejemplo, de estrés. Ahora, ¿esto es necesario? No. Esto va a ser una conclusión probable, pero que yo voy a poder decir es muy probable, dado, por ejemplo, la cantidad de casos particulares donde se da. Uno ahí puede jugar con el grado de probabilidad de un razonamiento inductivo. Ahora, a pesar de que estos serían como los tipos de razonamiento en generales más aceptados, la verdad es que lo que más ocupamos en debate serían estos dos: el tipo de razonamiento causal y el tipo de razonamiento por analogía. El tipo de razonamiento causal lo que me dice es, yo tengo ciertas causas y de aquello se siguen ciertas consecuencias. Si X, entonces Y. Eh, si la gente sufre, entonces el gobierno tiene que hacer algo por ese sufrimiento. En general, son las formas en que la gente tiende a argumentar, incluso de manera más cotidiana, aunque esto no necesariamente lo hace un razonamiento más fuerte, por ejemplo, que el deductivo, que parte de una premisa general verdadera, o que el inductivo, en cuanto que parte de muchos casos particulares para afirmar algo general, que suele tener mucho peso cuando se habla de que son muchos casos particulares y que por tanto me permiten acercarme a una regla general muy probable. La causa y el efecto, su grado de fuerza van a depender mucho de qué tan probado está que a partir de ese X efectivamente suceda esa Y. Necesariamente, por ejemplo, si la gente la pasa mal, yo como Estado tengo que hacer algo por eso. Uno podría ahí entrar a cuestionarse ese tipo de cosas, pero en la forma, que básicamente lo que hemos visto son cuestiones más bien formales, es la forma en la que uno podría mostrar un tipo de razonamiento. Eh, si yo aprieto el interruptor, entonces la luz se apaga. Eso tiene probablemente mucho más grado de certeza que lo que dije anteriormente, pero insisto, esto va a tener que ver más bien con aspectos al interior de cada afirmación causal que yo haga. Las afirmaciones causales pueden ponerse en duda mucho más que los tipos de razonamiento deductivo o incluso inductivos, dependiendo de cómo se formulen o respecto de lo que se refieran. Es mucho más difícil encontrar, por ejemplo, causalidad en cuestiones referidas a las ciencias, entre comillas, ciencias sociales, que encontrar refutaciones a cuestiones causales en cosas más bien de carácter científicas ya probadas, entre comillas también siempre científico. Entonces uno ahí puede jugar también con el grado de certeza del que yo estoy hablando cuando tengo un tipo de razonamiento causal. Por otro lado, este tipo de razonamiento, que es por analogía, suele ser considerado el argumento más débil, pero también quizás es uno de los más simples, de los que se puede tener más a la mano al momento de argumentar, así que es válido ocuparlo, y básicamente lo que hace es establecer que si dos casos cumplen con características, bueno, dos o más casos cumplen con ciertas características que son similares, eh, yo podría afirmar que otra característica en particular que tiene uno probablemente también deba considerarse en el otro. Por ejemplo, eh, si
em, digamos que tenemos a fulanite que es amable, es una persona em, simpática, es una persona que es, digamos que, no sé decir cosas buenas de la gente. Digamos que cuenta con tres cosas muy positivas porque estudió en X lugar, y luego tengo a María, que cumple con exactamente las mismas cosas buenas, y que también estudió en ese lugar. Es probable quizás que ese sea el factor común que une ambas cosas porque tienen las mismas características. Entonces, la razón por la que en una pasa algo es probable que sea la razón porque en la otra también pasa algo. Entonces uno puede decir que eh, básicamente uno puede hacer una especie de analogía. Ah, en esta pasa esto y en esta pasa esto otro, es probable que pase por las mismas razones. Hay ahí una especie de analogía. Pero también uno puede decir que si Argentina, por ejemplo, es un país libre, donde la mayoría de la gente sale a la calle a manifestarse por el aborto, no sé, digamos también libre, y que en general la gente es más feliz desde que se aprobó el aborto libre. Vamos a poner un caso muy X, digamos que en Chile, que también es un país que se denomina libre, donde también mucha gente sale a manifestarse por el aborto libre, eh, quizás si es que yo cumplo esta otra característica, que sería aprobar el aborto libre efectivamente en Chile, la gente también podría ser más feliz. Básicamente lo que yo hago es intentar decir que dos casos se parecen y que si yo hago algo en cierto lugar, probablemente este otro caso va a reaccionar igual que ese algo. O que si es que yo cuento con ciertas características en un X, y veo que tiene otra característica más que es particular, es probable que en este otro caso también se dé esta otra característica particular porque cuenta con otras características similares, como podría ser ahí de manera un poco más, con un ejemplo con X y letras. Si yo tengo que X es A, B y C, y que Y es A, B, C y D, es probable que X también sea D. Y uno puede jugar un poco con eso. Uno podría cuestionarse qué tan cierto y qué tan real es que esto suceda. Bueno, efectivamente es un argumento un poco débil, en cuanto a que no necesariamente me prueba que efectivamente eso vaya a ser así, eh, pero uno también puede hacerlo, y más o menos jugar con que si son muchas las cosas que tienen en común y que son cosas que son relevantes para hacer una analogía. Por ejemplo, quizás no es tan importante si yo digo, es que Argentina es un país largo y por tanto con mucha variedad climática, y se aprobó el aborto libre. Chile es un país largo con mucha variedad climática, por tanto también se tiene que aprobar el aborto libre. Quizás las cosas que yo estoy comparando en realidad no tienen nada que ver con el aborto libre y que por tanto son cuestiones que si bien se parecen, que tienen en común ambos países, eso no me dice nada respecto de que yo tenga o que no tenga que probar el aborto. Entonces quizás cuando yo hago un argumento por analogía, si las cosas, las características que estoy poniendo que son similares, tienen que ver con la otra cuestión a la que yo me voy a referir después para decir que también tiene que ser similar o que también son similares, va a ser mucho más probable que mi argumento sea mucho más fuerte. De la misma forma, en el argumento causal uno también puede tener cuestiones muy alejadas. Por ejemplo, si yo digo, eh, si la persona que, o sea, digamos que, no sé, alguien murió producto de una bala loca, digamos que yo quiero establecer quién fue la persona que causó la muerte de esta persona que murió producto de una bala loca, y yo digo, bueno, si uno se va a las causas y a los efectos, la persona que creó las balas es la causa de que esa persona muriese por culpa de una bala loca. Es decir, si esta persona no hubiese inventado, por ejemplo, las balas, entonces esta persona no hubiese muerto producto de la bala loca, por tanto esta persona es la culpable. Ahora, el problema de eso es que eso está muy alejado. El razonamiento causal igual nos pide cierta cercanía, es decir, yo no estoy preguntando por ejemplo, no sé, quizá uno podría decir que es culpa de Dios por crear el universo, pero el punto del argumento o del razonamiento que pretende ser causal es que también esté cerca la causa de la consecuencia, que tenga la capacidad de producirla, y finalmente que incluso tenga cierta cercanía en el tiempo, ¿cierto? Que no sea algo que haya pasado hace tanto tiempo como para que finalmente se puedan haber perdido ciertos factores, como si esta persona no hubiese inventado la bala, bueno, y quizá otra persona lo hubiese inventado, y un montón de cuestiones ahí que pueden tener cierto valor refutativo. En fin, el punto de esto es que los tipos de razonamientos no son, ninguno de ellos son indestructibles o algo por el estilo. Es difícil, por ejemplo, encontrar una premisa general completamente verdadera para armar un argumento deductivo. Cuando yo les decía que se deben respetar los derechos humanos, bueno, hay gente que va a decir no necesariamente. De hecho, respetar derechos humanos muchas veces implica pasar a llevar otros derechos humanos. Cuando yo digo que se debe respetar el derecho, por ejemplo, em, a la libertad de expresión, bueno, pero si esa libertad de expresión pasa a llevar otro derecho humano, como podría ser el derecho, no sé, a la
identidad de género o a no vivir en un ambiente como con discriminación, bueno, voy a tener que limitar entonces ciertos derechos humanos, entonces no necesariamente por ser un derecho humano se tiene que respetar, entonces mi premisa general parece que ya no es tan general, y por tanto mi premisa particular de que se tiene que respetar por tanto la libertad, va a verse también un poco tambaleada. En ese sentido, es muy difícil encontrar premisas generales 100% verdaderas. Quizás uno podría decir, bueno, la podemos encontrar en la ciencia. Sí, uno podría considerar que ahí es mucho más probable, en las matemáticas en particular, donde es mucho más fácil porque hay axiomas, ¿cierto?, de los que uno deduce ciertas fórmulas ya más particulares, pero cuando uno habla de debate, sobre todo debate competitivo, es mucho más difícil encontrar estas premisas generales verdaderas. Por lo tanto, en general, uno siempre va a jugar en el rango de la probabilidad. Por otro lado, las premisas particulares para llegar a la conclusión general, ¿cierto? Como sería un razonamiento inductivo, difícilmente yo en un debate voy a contar con la cantidad de premisas particulares suficientes para establecer una regla general. Como estoy hablando de un debate que se prepara en no más quizás de 15 minutos, difícilmente yo voy a tener 30, 40, 50 casos para poder decir, y por tanto, debido a estos 50 casos, yo puedo afirmar esta regla general. De hecho, se me van a ir todo el tiempo del discurso, que no son más que 7, en decir cuáles son esas premisas particulares. Por tanto, difícilmente también voy a poder armar un argumento inductivo de este carácter. En general, uno habla de la probabilidad, uno habla de los muchos casos, uno habla de 3 casos y hace ciertas afirmaciones generales, y por tanto están ahí siempre expuestos a decir, hey, eso es una generalización apresurada, que son cosas que vamos a ver en un módulo más bien de contraargumentación. Pero ojo, entonces los tipos de razonamiento nos van a ayudar más que nada a estructurar nuestras razones de cierta forma, pero en ningún caso nos van a decir, listo, con esto yo tengo un argumento infalible. Sino más que nada me va a ayudar a reforzar mi argumento. Lo mismo pasa con las estructuras argumentativas que veíamos antes, las estructuras de los argumentos como Arrow-Toulmin. Ninguno es infalible, y siempre cualquier cosa puede ser puesta en cuestión, que es el punto, me imagino, del debate competitivo. Si no, llegaríamos a alguna verdad en particular y bueno, el debate se acaba. No, no llegamos a verdades, simplemente es juego de razones, donde vemos cuáles son las razones más fuertes, los argumentos más completos, las refutaciones también que mejores se hicieron, y por tanto, más o menos ahí se va ponderando quién es quien gana o quién pierde un debate, pero en ningún caso vamos a llegar a alguna especie de verdad absoluta al terminar un discurso. Así que eso, esperando haya quedado claro, me despido.